Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con el capítulo número 5 referente al Espíritu Santo. Y nos quedamos en el tema del Espíritu Santo con relación a la revelación y la inspiración. Estamos mirando todo lo que más podemos encontrar referente a ello. Y nos quedamos el día de ayer en el punto de la inspiración del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo el Espíritu Santo trabajó, ¿okay? Cómo es que viene la revelación y la inspiración, ¿okay? Lo que es el Nuevo Testamento, las pruebas de esto. Estamos mirando algunos puntos, ¿okay? Referente a esto, como que la inspiración de Dios, la inspiración divina, vino por la autenticidad de Cristo, ¿no? Que Cristo vino a darle la autenticidad a lo que es todo el Nuevo Testamento, y esto, pues de ahí viene la revelación a Él como el Mesías, y de ahí viene la inspiración, por todos los apóstoles, discípulos, todas las iglesias y ministerios que se levantaron. Y también el Señor estableció un punto muy importante que miramos la semana pasada, y fue el ministerio profético oral. Es el ministerio profético en la predicación, que lo miramos cómo es que Él lo establece. Él empieza a traer palabra profética, tanto en el estado presente, como en un estado futuro, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces Él estaba declarando una palabra profética desde el libro de Isaías, y Él terminó diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y también palabras proféticas a un futuro, cuando habla de Jerusalén, ¿no? De los acontecimientos que iban a venir, porque no conoció el día, el tiempo de su visitación, ¿verdad? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entonces nos damos cuenta que Él establece este ministerio profético oral o en la predicación, y la establece, y de ahí los discípulos empiezan a ser formados de la misma manera. Entonces también el Señor trajo unos temas muy importantes y un poco fuertes también, en el sentido de que Él lo establece, pero Él lo transfiere, ¿no? Miramos que Él lo transfiere, este ministerio, porque hablábamos de que Él declaró esta palabra muy fuerte que dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha el que me envió. Entonces dejó una autoridad delegada, en el mismo nivel, que él mismo, ¿no? A través del ministerio profético o el ministerio de la predicación. También él declaró otra palabra, que es aquí donde nos quedamos: si alguno no os recibe ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, la autoridad, ¿no? La autoridad, la delegación que se les dio a los apóstoles, y de ahí entero hacia la iglesia, fue algo semejante a Él, porque imagínate, o podemos imaginarnos, si alguien no escucha la palabra, si alguien no la recibe, pues entonces tenemos nosotros la autoridad o la decisión, ¿no? De sacudirnos el polvo de nuestros pies y vámonos, ¿no? Trayendo así un juicio, o dejar sin oportunidad a aquellos que lo rechazan. Entonces es algo muy interesante. Bueno, entonces igualmente estudiamos que los discípulos recibieron entonces esta seguridad, ¿no? Seguridades que debe de estar en la iglesia, en los discípulos, en cuanto a su autoridad, En el mismo sentido, esto pasó en el aposento alto también,
poco antes de la muerte de Cristo. Miramos en San Juan 13:20 algo también relacionado a esto, donde dice la Escritura: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces también lo establece ya al final de su ministerio terrenal, antes de su muerte y resurrección. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Entonces esto debe de a nosotros darnos esa seguridad, ¿no? y autoridad, en el sentido de que nosotros, o sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y compartes la palabra de Dios, bueno, no estamos compartiendo la palabra nuestra, sino la palabra de Dios, ¿no? Y estamos declarando palabra, profética, en el sentido de que estamos hablando de la eternidad a un futuro. Esto es la palabra profética, una palabra divina inspirada, pero tanto en un estado presente, pero también enfocado en un estado futuro. Esto es la predicación. Entonces cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y trae la palabra de Dios, una revelación, y a través de esa revelación de su palabra empezamos a ser inspirados y a declarar la palabra, que nos trajo esa inspiración. Debemos de tener la confianza, pues, de que no somos nosotros mismos, ¿no? Y si alguno rechaza nuestra palabra, o no nos quiere oír, o no cree en lo que estamos nosotros diciendo, bueno, no es a nosotros a quien nos rechazan, no es a nosotros a quien no nos quieren oír, sino al Señor Jesucristo mismo. Y tenemos totalmente la autoridad y la seguridad de que simplemente, sacudirnos el polvo y vámonos a alguien más. Entonces, esto es lo que nosotros debe darnos la confianza y la seguridad, de cómo viene, cómo trabaja. Bueno, seguimos entonces. Entonces podemos aún todavía hablar de esto, que ahí mismo, en el mismo escenario donde el Señor Jesucristo está con sus discípulos en la última cena, ahí en ese aposento donde están tomando lo que es la Pascua. En esa misma ocasión se les prometió que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar, después de su muerte, las cosas que Cristo les había enseñado. Entonces el Señor Jesucristo habló acerca de esto, de que pues eran alrededor de 3 años y medio, y tanto mensaje, tanto andar con Él, pues no todos podrían ellos acumularlo o entenderlo, pero Él ahí mismo en esa ocasión le refirió algo. En San Juan capítulo 14, verso 26, le dice: más el Consolador. Aquí ya lo trata de otra manera, el Espíritu Santo Consolador, y dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, lo maneja como Consolador porque Él iba a ser, pues, llevado a la cruz y estar 3 días ahí en la tumba y resucitar al tercer día. Entonces iba a haber una angustia, ¿no? Desesperación, desánimo y tantas cosas que se les vinieron encima, persecución y todo eso. Entonces maneja el Espíritu Santo como el Consolador. Entonces es lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Cuando pasamos situaciones en nuestras vidas difíciles, frustrantes, inquietudes, debemos de saber, pues, que el Espíritu Santo es consolador, alguien que está a nuestro lado para fortalecer, alguien que está a nuestro lado para levantarnos, para fortalecernos en nuestro estado espiritual, en nuestro estado almático, en nuestra emoción, nuestros sentimientos, y aún en nuestro estado corporal, en nuestro cuerpo. Entonces el Espíritu Santo está ahí, como consolador. Consolador no significa solamente tener lástima de alguien, ¿no? No es algo lastimoso que viene el Espíritu y hacerte sentir la lástima, ¿no? Y estoy ahí como el paño de lágrimas, ¿no? Para que llores sobre mi hombro. No es así. La palabra consolador nunca significa eso, Entonces es algo que nosotros
necesitamos comprender, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces Él está ahí para hacernos fuertes en los momentos débiles de nuestras vidas y camina junto a nosotros el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo que está en nosotros como consolador, como fortaleza para todo momento, ese es el que Padre va a enviar, dice en mi nombre, dijo Jesús. Él les enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho. Entonces hay dos cosas, enseñar y recordar. ¿Okay? Son dos cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas también, no solamente a consolarnos en los momentos, ¿okay?, que le necesitemos en fortaleza, sino en enseñar y en recordar. Entonces esa gran promesa que el Señor hace constituye un auténtico, ¿no?, de lo que más tarde ellos mismos como discípulos habrían de escribir en el libro del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, son promesas que se les están dando que ellos mismos entonces fueron inspirados, ¿okay?, a través del mover del Espíritu Santo en sus vidas, a través de las promesas que Cristo les había hecho, para poder escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, lo que es los 4 evangelios, como son las cartas paulinas y las cartas generales, ¿okay?, y la carta de revelación de Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta entonces lo auténtico, ¿no? O sea, ¿por qué es auténtico? Bueno, Cristo vino a poner el fundamento, Cristo vino a traer esa autenticidad, ¿okay?, y de ahí se desplegó, ¿no? Entonces lo podemos entender. Entonces dicha promesa entonces fue ampliada de modo que incluyese no solamente las cosas que Cristo había enseñado personalmente mientras estaban con ellos, sino también todo lo que habría de traer revelación a ellos posteriormente, después de la resurrección y la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Entonces no solamente les iba a enseñar y recordar todas las cosas en los tiempos que vivieron con Cristo Jesús, sino las cosas también que iban a venir después. Esto lo habla en San Juan capítulo 16, verso 14, donde dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces hay cosas que el Señor Jesucristo tiene, ¿no? Hay diseños, hay propósitos, hay encomiendas, pues que el Señor tiene para nuestras vidas personales como también para nuestra iglesia en general. Entonces el Señor, dice que el Espíritu Santo va a tomarlo de Él y nos lo va a hacer saber, o sea, no lo va a revelar. Es ejemplo, ¿no? Como Felipe, que el Espíritu Santo viene sobre Felipe y le dijo: sabes que vete al desierto. Y cuando está ahí en el desierto, Felipe dice: júntate a ese carro, y va, y ahí es donde empieza a ministrar al eunuco, y también podemos recordar pues revelaciones en el sentido que el Espíritu Santo trajo en el de plan, de propósito, de diseños divinos, como lo que hemos platicado de Pedro, ¿no? De Pedro que recibe aquel éxtasis, aquella revelación de lienzo que baja, amarrado de las 4 puntas como una sábana, lleno de animales cuadrúpedos terrestres, animales inmundos que ellos los consideraban así como judíos, y la voz que le dijo a Pedro: mata y come. Entonces él le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y la respuesta fue: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado, dándole a entender, la introducción de los gentiles al evangelio, a la salvación. Entonces son revelaciones, son planes divinos que están en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo pues nos los hace saber. Entonces no solamente nos enseña y nos revela las cosas, o en este caso ellos mismos, de las cosas en el ministerio que estuvieron con Cristo, sino las cosas también que posteriormente llegaron. Entonces lo podemos entender. Ahora, esto es muy interesante porque el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros en particular pues nos tiene un llamado, un propósito, y Él está ahí para revelártelo. Hay diseños, hay planes divinos, hay maneras de obrar de Dios en diferentes maneras. Vamos a llegar después a los dones del Espíritu Santo, que Él los reparte como Él quiere, individualmente. Entonces nosotros, por eso es tan importante
mantener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque esa relación con Dios fuerte en nuestras vidas le da al Espíritu Santo la plenitud en nosotros. Es un rendimiento de voluntad que hacemos a Él, para que el Espíritu Santo tome el gobierno, la autoridad totalmente en nuestra vida, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces la toma la plenitud de nuestras vidas y entonces nos va encaminando al diseño, al propósito personal que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces hay planes divinos para cada uno de nosotros. Por eso es que hay personas que pueden preguntarse, ¿para qué fui salvo? ¿O qué estoy yo haciendo en la iglesia? ¿Valdrá la pena ir a la iglesia? ¿Cuál es el sentido de ir a la iglesia? Entonces debemos de entender, ¿okay?, de que hay propósitos divinos, que hay planes específicos para cada uno de nosotros. Bueno, entonces en este punto, el siguiente punto que quiero mirar es la afirmación, ¿okay?, que afirman los escritores del Nuevo Testamento referente a la inspiración. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento eran conscientes de la autoridad pues con que escribían, ¿no? Eso es algo muy interesante, la autoridad con que escribían. Entonces, el Espíritu de Dios en tu vida te da autoridad basado en la inspiración que Él te da, que para decretar, para hablar, para predicar, para proclamar sus verdades, su palabra, ¿no? Entonces, te da a ti la autoridad, ¿no? A ellos les daba la autoridad para poder escribir las cosas que se le estaban haciendo reveladas, y bajo eso se inspiraban y escribían. Entonces Él tenía totalmente la autoridad. Lo mismo el Espíritu Santo en nuestras vidas, no, es el que nos da totalmente la autoridad, ¿okay?, la certeza, la seguridad. Entonces parecía darse cuenta de que al escribir, ¿okay?, estaban agradándole al conjunto, ¿okay?, agregándole al conjunto de las Escrituras, y que el contenido de sus escritos tenía igual autoridad. Entonces ellos iban añadiendo, ¿okay?, y agregándole. Por eso tenemos las cartas como Primera de Corintios, y la segunda carta, Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. O sea, cartas que aún le añadían, ¿okay?, a esas mismas, ¿okay?, y que tenían igual de autoridad o inspiración que habían recibido. Por ejemplo, después de haber escrito Pablo, pues, a lo que vengo comentando, a la iglesia de Corintios para corregir ciertos errores, pecados, él declaró estas palabras en 1 Corintios 14:37: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, esa es la autoridad, ¿no?, bajo la inspiración que él escribía las cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que está en nuestras vidas, ¿okay?, es el mismo Espíritu en el cual ha sido repartido en todos. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su vida, esa persona puede discernir, esa persona puede entender de que todo lo que le digan, lo que aún están leyendo, todos los comentarios, si provienen de Dios o no provienen de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan también, en las cartas últimas de Juan, él también escribió y dijo que la unción del Santo está sobre nuestras vidas y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe las cosas. ¿Por qué? Porque la unción que está en nuestras vidas nos da testimonio de las cosas. Entonces, eso significa, pues, que lo cual el apóstol Pablo estaba hablando, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu, y tú sabes, pues, el Espíritu de Dios te hace discernir. ¿Okay? Por eso hay muchas personas, híjole, pues, que caen en el engaño, ¿no? Caen en el engaño en el sentido de escuchar, ¿no? Y les fascina, les endulza el oído, no entienden el asunto espiritual y empiezan a escuchar una serie de predicaciones, de mensajes, y les agradan, ¿no? Pero ellos nunca se ponen a pensar, a discernir por el Espíritu de Dios si es de Dios o no es de Dios. ¿Okay? Si proviene del mismo Espíritu, ¿okay?, de Dios que hemos recibido o no. Simplemente es
es un placer, es un gusto que a veces queremos darnos una satisfacción, ¿no? Y que queremos darnos y caemos en ese tipo de errores, ¿ok? Entonces, es algo muy interesante, pues, que tenemos que aprender también. Entonces, al corregir a veces la negligencia entre los tesalonicenses, el apóstol Pablo también les dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 14, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, imagínate, o sea, él está poniendo un parámetro, ¿no? Donde decir, hey, si alguien no anda conforme lo que estamos nosotros diciendo por medio de esta carta, señálalo, y dice, y no te juntes con él, dice, para su vergüenza. Entonces, es interesante, pues, cómo es tan importante nosotros a tener al Espíritu Santo para poder discernir, ¿okay? Lo que nos digan, lo que nos hablen, lo que leemos, ¿okay? A lo que escuchemos. O sea, es muy, muy importante que tengamos el Espíritu Santo para poder discernir. No importa quién sea la persona, porque está en juego aquí la salvación de nuestras almas. Entonces, para eso es tan importante la inspiración que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas, la revelación que Él traiga a nuestras vidas, ¿ok? Bueno, el siguiente punto, entonces, que quiero mirar es acerca de la inspiración que estamos hablando del Nuevo Testamento, es lo que lo atestiguan pues los mismos apóstoles con respecto a los escritos de sus demás colegas o con discípulos, ¿no? Que en su tiempo estaban ministrando o edificando la iglesia. O sea, no solo tenían conciencia los escritores del Nuevo Testamento de la operación de la obra del Espíritu Santo en la inspiración de sus propios escritos, sino que ellos atestiguaban lo mismo con respecto a los demás. Por eso es tan importante, ¿ok? Pablo, para demostrar una cuestión relativa a los ancianos, él citó Deuteronomio, donde él dijo, Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey cuando trilla. O sea, él está sacando una palabra de los escritos de Moisés, ¿ok? Y declarándosela, ¿ok?, a la iglesia, y diciendo en 1 Timoteo 5:18, porque la escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal o de su salario. Entonces nos estamos dando cuenta que Pablo está atestiguando, ¿ok?, que también, o sea, fueron inspirados esos hombres por Dios, ¿ok?, para poder escribir esas palabras y ellos mismos tomarlas y transmitirlas. Ok, esto es importante. Ok, por eso es que es tan importante tomar notas, ¿no? Es importante tomar notas. ¿Por qué? Porque al tú escuchar un mensaje, un estudio, como en esta ocasión, tú vas tomando notas, vas tomando las escrituras, y no solamente uno que está dando el tema, o que no solamente es la inspiración o la revelación de uno, sino que al momento de ir tomando notas, al ir escuchando, vas dándote cuenta en ti mismo, ¿okay?, acerca de lo que Dios te está ministrando, de lo que Dios te está hablando, ¿okay?, y también la autenticidad, ¿okay?, de lo que el Espíritu Santo está tratando. Entonces es algo muy importante, que es lo que Pablo hacía, sacaba notas del Antiguo Testamento, ¿okay?, y lo ministraba en el Nuevo Testamento en sus cartas. Bueno, entonces ambas citas que él tomó de Deuteronomio y que después la mandó en la primera carta a Timoteo, ¿okay?, ambas citas las denominamos o las denomina escritura, ¿no? O sea, Pedro dio testimonio también del carácter inspirador de los escritos de Pablo, llamándolos escrituras también, pues escritura. Entonces, en 2 de Pedro, vamos a mirar capítulo 3, versos 15 y 16, dice, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces Pedro está declarando pues que también las escrituras, los escritos del apóstol Pablo son auténticos, y que pues algunos sí, dice, son difíciles de entender. ¿Por qué difíciles? Bueno, pues las revelaciones que Pablo tan fuertes tenía, un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y que se le dio a conocer los misterios y las cosas reservadas que Dios tiene para aquellos que aman, que le aman. Entonces, esto es algo interesante, pero ahí está nuevamente la confirmación entre sus contemporáneos, ¿no? como apóstoles. Bueno, esto lo hizo entonces el apóstol Pedro, a pesar del hecho de que tuvo que confesar su propia incapacidad para entender plenamente esos inspirados escritos paulinos o de Pablo. ¿Por qué hizo esto? Hay que acordarnos que a Pedro se le reveló de alguna manera la introducción de los gentiles a la salvación, pero no continuó en ese ministerio. Él continuó en el ministerio acerca de los judíos, y Pablo se le dio la revelación aún como judío y siendo un maestro y capacitado con Gamaliel, uno de los mejores maestros para poder ser instruido en las leyes, ¿no? Él se declaró, era un fariseo de fariseos, ¿no? Celoso de la ley. Entonces, pero el Señor, a pesar de todo eso, siendo judío, teniendo ese trasfondo de formación, el Señor lo agarra y le revela, le muestra el ministerio para la salvación a los gentiles, ¿no? Entonces, de repente era algo que no se entendía en un principio, no se entendía porque los judíos decían que los gentiles tenían que judaizarse, a convertirse a judíos, ¿no? Aceptar el judío para entrar a la salvación, cuestión que creó conflicto. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Bueno, entonces esa es la razón. El siguiente punto también de la inspiración en el Nuevo Testamento que podemos encontrar, él la da por supuesto pues el Espíritu Santo, por su manera de citar el Antiguo Testamento, como aún podemos hablar de ello. Mire, lo que generalmente se considera un problema es en realidad una prueba de la inspiración del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar esto. Esto es en sí, dice, aún en el caso de citas que no se dice que constituyen dichos de Dios en el Antiguo Testamento, sino palabra de las Escrituras. Ejemplo, Mateo 19, verso 4 y 5. Dice, y él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, macho y hembra lo hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Entonces, hay que entender, porque ellos no entendían esta parte. Ellos no entendían, no tenían el sentido, el significado, acerca de esto, de esta palabra. Entonces, el Espíritu de Dios, aunque son palabras a veces que eran difíciles de entender, que eran palabras que les eran, pues podemos decir, negada la inspiración, y que consideraban ellos un problema, ¿no? Porque pues estamos hablando acerca de que ellos un día le preguntaron a Jesús si era lícito acerca del divorcio, entonces de dar carta de divorcio, ¿no? Entonces el Señor pues le responde algo que para ellos les era un poco difícil, poderlo discernir, y por eso le responde estas palabras. ¿No habéis leído que lo que hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Entonces, al principio yo no lo entendía. Entonces, así hay palabra que a veces crea conflicto en nuestras vidas, que no lo entendemos, pero es aquí donde viene la obra del Espíritu Santo, y nos inspira, nos revela esta palabra y trae una inspiración en el sentido correcto. ¿Verdad? Hechos, vamos a mirar, Hechos capítulo 13, verso 35. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, sabemos bien, esta frase
que tu santo no vea corrupción, viene del libro de los Salmos, pero también, de repente ellos podían leer el Salmo y no entenderlo, a qué se refería, ¿no? De hecho, se lo atribuían a David, entonces, dice el libro de los Hechos esta palabra, ¿no? Que para ellos, nosotros la entendemos ya, porque tenemos ya completo Antiguo y Nuevo Testamento y sabemos el sentido, pero para ellos no. Y aún así que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, de repente hay escrituras que de repente no tiene el sentido, entonces tenemos que profundizar para poder dar el sentido correcto y poder ser inspirados en ella. En Hebreos capítulo 3, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, sabiendo pues de que, dice, ¿cómo es que lo dice el Espíritu Santo? ¿Qué no es lo que lo dice tal profeta? Entonces, este es el sentido, que era un problema para ellos, ¿no? Repito, para nosotros ya no tanto, ¿no? Porque hemos escuchado y hemos sabido, cómo es que el Espíritu Santo inspiraba a través de estas escrituras, que lo entendemos. Entonces, en Hebreos, el mismo capítulo 4, verso 4, también nos habla y nos dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, y solo se explica si el escritor trata a todas las escrituras como declaración de Dios. Entonces, tenían que entenderse, y explicarse todas las escrituras sí como declaraciones de Dios, pero tenían que tener la revelación para poder traer una inspiración, Entonces, de estas escrituras que en su tiempo pues les era difícil, como algunas pudieran ser para nosotros. Bueno, sigamos. Por otra parte, entonces, a veces las citas del Antiguo Testamento también se personificaban, se personifican, de modo que las acciones de Dios se atribuyen a las Escrituras. Ejemplo, como en Romanos 9:17, que dice, porque la Escritura dice, porque la Escritura dice, ya no dice aquí porque Dios dijo, sabiendo nosotros que fue Dios el que lo dijo. Pero aquí Pablo a los romanos dice, porque la Escritura dice a Faraón, atribuyendo que la Escritura fue una inspiración, un soplo divino, que en este caso para Moisés, para haber escrito esta historia a la cual se refiere. Pero no dice porque Dios dijo, dice porque la Escritura dice de Faraón. Entonces, hay que entenderlo, pues, porque esto se explica, repito, si el escritor trata toda la escritura como declaración de Dios. Entonces, nosotros debemos tratar así la palabra. Es palabra de Dios, Es palabra de Dios, palabra que fue inspirada por Dios. No es de que fue ocurrencia de Pablo, fue ocurrencia de Juan, fue ocurrencia de Santiago, fue ocurrencia de Moisés, fue ocurrencia de todos ellos, de Mías, fue ocurrencia de Pablo, ¿no? Porque hay veces que así hay personas que nos vamos a encontrar, ¿no? Como una ocasión, y es un pastor, ¿no? Un pastor que trabajábamos en el mismo ministerio, y una ocasión tocamos un tema, ¿no? Un tema acerca de una escritura que pues Pablo estaba mencionando, y yo le comenté, no, es que el apóstol Pablo dice aquí tal cosa. Y él me contestó de una manera que me dejó helado, ¿no? ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, eso es lo que dice Pablo. Y yo me quedé así, entonces la escritura la está tomando como que fue ocurrencia de Pablo y no como que fue inspirada o soplada por Dios o que es palabra de Dios. Quiere decir que entonces podemos nosotros quitar y cambiar la palabra según nuestra ocurrencia. Entonces, esto es algo muy importante, pues que nosotros podamos entenderlo. La palabra es palabra de Dios y punto. Es inspirada, es soplada por Dios, trae la revelación para traer una inspiración a nuestras vidas. Entonces, por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, porque la Escritura dice, sabiendo que fue Dios, de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia o mi poder, dice, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces entendemos. Gálatas 3:8, otro ejemplo de esto. Y viendo antes la escritura,
y viendo ante la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, o sea, tratar con Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces dice, y viendo ante las escrituras que Dios. Entonces, cuando tú miras las escrituras, debemos de entender nosotros, no usted y yo, debemos de entender que la escritura es Dios hablando, Dios tratando, Dios ministrando. Claro, repito, o sea, así es como debe de tomarse, ¿no? Como palabra de Dios, pero, estamos nosotros entendiendo de que no se va a entender la palabra al menos que conozcamos nosotros personalmente al que le inspiró. Si conocieras tú al que le inspiró, al Dios soberano, ¿no? Al que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que no solamente viene, resucita al tercer día al morir en la cruz del Calvario y asciende al cielo, sino que aún nos ha dado de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Al menos que esto no ocurra, si esto no ocurre, entonces solamente será papel y tinta. Solamente tendrás el nombre de Biblia y ocurrencias de ella. Serán libros solamente históricos o religiosos, pero cuando tú conoces al Dios soberano, cuando tú recibes a su Hijo, crees en la salvación que Él ganó para ti, para mí, el derramar su sangre en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios Padre, y que Él ha hecho morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces esto cambia todo. Entonces nosotros podemos entender, es palabra de Dios, la escritura de Dios, lo cual Pablo hace referencia, escritura de Dios, entonces es algo muy importante que cambia todo el panorama, para tomar la palabra, para que nos sea revelada y así ser inspirada, para nosotros declararla. Bueno, sigamos. Esto solo puede ocurrir así, ¿no? A veces en su mente el escritor habitualmente identificaba el texto de las escrituras como la voz de Dios. Entonces, así debe de ser, ¿no? Que el escritor habitualmente identificaba el texto de las escrituras como la voz de Dios. Finalmente, se puede demostrar entonces que los escritores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento de un modo que reflejaba la alta estima en que tenían los textos que utilizaban, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta cómo ellos utilizaban el Antiguo Testamento, pero lo tenían en alta estima, voz de Dios. Es algo que debemos de comprender. La inspiración, entonces, la inspiración verbal, predicada, hablada, asegura que en tales casos la palabra empleadas en las paráfrasis, eran o escritas, eran exactamente las que Dios quería que se usaran para transmitir el mensaje. Entonces es Dios, ¿no? Que así es como debería de haberse escrito, y así es como debería de haberse dicho, tal y como está escrito. Ahora, yo lo he dicho, y usted que le gusta estudiar la Biblia, y sobre todo si tiene usted algún diccionario hebreo, del hebreo, el griego, que debería de tenerlo, todo cristiano deberíamos de tener un diccionario, griego y hebreo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento, la mayoría en el griego, unas porciones en arameo. Deberíamos de tener mínimo esos diccionarios, mínimo. ¿Por qué? Porque yo le he dicho algunas ocasiones que la palabra que leemos hoy, las traducciones en este sentido, la más común, como la Reina Valera, hablan muy superficialmente, digámoslo, ¿no? Muy románticamente ponen el sentido, ¿no? Y en cierta manera está bien para poder asimilarla en nuestros tiempos, ¿sí me entiende? En nuestros tiempos está bien para poder asimilarla, para poder digerirla, pero, no es todo. Hay profundidad en la palabra, que cuando nosotros vamos
Por eso hay veces que toco palabras que esto es lo que dice en hebreo, esto es lo que dice en griego. Toco esas palabras porque yo quiero que profundicemos en la palabra y no tomemos la palabra muy superficialmente, muy románticamente, que no provoque en nosotros la intención por qué se dijo. Entonces esto es muy, muy importante. Bueno, a usted que le gusta estudiar la Biblia, ¿no? Profundizar y crecer en ella. Bueno, ok, entonces, en todos estos métodos que hemos hablado acerca del Espíritu Santo dentro de la revelación y la inspiración, sin embargo, pues es el Espíritu Santo, entonces reafirmando, quien en últimas instancias es el autor que, valiéndose de instrumentos humanos, dirige los escritos a fin de que todo el mensaje de Dios, a los hombres sea conservado. Entonces, terminamos entonces el capítulo número 5. Dice, y el hecho de que el Espíritu Santo se valió de citas libres, ¿no? Como tomando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y hasta citas tomadas de traducciones, solo puede tener sentido este dicho, si el Espíritu es el autor de ambos testamentos. Entonces podemos darnos cuenta cómo se toma del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, escrituras, pero esto tiene sentido y el Espíritu Santo, la libertad, ¿no?, que utilizó a través de los hombres para tomar escritura del Antiguo Testamento y poder traerla el sentido en el Nuevo Testamento, en las cartas que se escribieron, para que sea, ¿cómo te parece?, el sentido correcto, pero el Espíritu Santo, toma estas traducciones y es la confirmación que de ambos, Nuevo o Antiguo Testamento, el autor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traernos la revelación de ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, traernos la revelación y así nosotros hoy en la actualidad poder ser inspirados de cada uno de ellos. Entonces terminamos el capítulo número 5. Entramos al capítulo número 6, esto lo vamos a comenzar primeramente Dios el lunes, el Espíritu Santo con relación al hombre en el Antiguo Testamento, el trato del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Eso vamos a mirar qué relación hay, qué trato hubo del Espíritu Santo en el hombre en el Antiguo Testamento, para pues que podemos aprender de cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Espero que sea de una bendición, de una ayuda, de una capacitación, si así lo quieres mirar, pero más que todo que podamos darle el sentido correcto, repito, como siempre, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendiciones.